Evidentemente, estamos aquí bien acompañados en este plató de Negocios Televisión y recibimos una vez más a Isabel Sánchez Burgos, analista de Arquia Banca. Isabel, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, arrancamos una semana que llega tras una semana de cierto alivio en los mercados, en las que, entre otros asuntos, no fueron pocas cosas las que conocimos: actas de la FED, actas del Banco Central Europeo y también datos de empleo en Estados Unidos, además de esa dimisión de Boris Johnson, ya para rematar la escena. Con todo esto, Isabel, ¿qué balance hacéis desde Arquia Banca y, sobre todo, cómo se presenta esta semana? ¿Qué indicadores o temas debemos estar más atentos? Efectivamente, los mercados la semana pasada y en lo que va de julio, descontado hoy, que no ha empezado muy bien la cosa, ¿no? Pues la verdad que nos habían dado un cierto respiro, ¿no? Sobre todo en las carteras que estaban más sesgadas hacia Estados Unidos. Vimos que en lo que va de julio, digo, hasta el viernes pasado, pues el Dow Jones había acumulado ya una rentabilidad cercana al 2%, el S&P del 3% y el Nasdaq del 5,5%, ¿no? Se había dado un gran acelerón, ¿no? El mercado tecnológico y acortando un poco distancias con el resto de los índices, pero es verdad que en el conjunto del año todavía sigue siendo el indicador más negativo, ¿no? Con más pérdidas acumuladas. En Europa sí que vimos un poco más de volatilidad, vimos un martes, ¿no? Un poco más complicado con fuertes caídas, pero es verdad que en el conjunto de la semana, salvo en el caso de España, creo, todos los índices europeos acabaron en positivo, ¿no? Y hasta el viernes el Eurostock pues estaba acumulando pues una ganancia del 1,5%. Esta era una buena noticia, ¿no? Para el ánimo de los inversores después de uno de los peores semestres que hayamos vivido en la historia, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que a pesar de eso, y lo estamos viendo hoy, ¿no? Hay que seguir siendo muy prudentes, sobre todo en este escenario de desaceleración económica y con riesgos de entrar en recesión, ¿no? Incluso una economía tan resiliente como es Estados Unidos, hemos visto datos del sector manufacturero no muy positivos, ¿no? Y también vimos la semana pasada los datos de PMI de la zona euro, también mostrando esa desaceleración económica tanto en el lado manufacturero como en el sector servicios, ¿no? Todo ello, pues además con la inflación que sigue presionando al alza y que sigue dando alas a los bancos centrales para mantener esas políticas más restrictivas que han iniciado hace poco tiempo, ¿no? Como bien decía, la semana pasada conocimos lo que conocemos como las tripas, ¿no? de lo que se debate, ¿no? En esas reuniones, tanto de la FED como del Banco Central Europeo. Por el lado y en ambos casos siguen muy preocupados, ¿no? Con esa persistencia de la inflación, ¿no? La FED está claro que el próximo movimiento será de 75 puntos básicos. Más allá vamos a ver si la inflación sigue presionando al alza y si logramos ajustar esto, ¿no? Y por la parte del Banco Central Europeo, pues es verdad que se prevé que el próximo movimiento del mes de julio se debe de 25 puntos básicos y eso, pues bueno, en teoría no asustaría mucho a los mercados, pero es verdad que más allá, después de septiembre, pues también hay muchos economistas ya abogando por movimientos más fuertes, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo si no se controla la inflación, ¿no? De cara a esta semana, fundamental, este miércoles, ¿no? El dato de inflación de Estados Unidos va a ser el dato más importante de la semana y eso, pues bueno, va a mantener a los mercados bastante inquietos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Veremos a ver si se mantiene esa presión de los precios al alza o consigue ir moderándose. Desde luego, los nuevos datos que hemos conocido de empleo en Estados Unidos, que conocimos el viernes, más de 370.000 puestos nuevos de trabajo y la incapacidad de muchas compañías para seguir con esas vacantes, ¿no? todavía en puestos de trabajo, pues bueno, pues seguramente la FED lo va a tener un poco complicado, ¿no? para
para no seguir con esas políticas más restrictivas, ¿no? Y eso creemos que va a seguir generando volatilidad en los mercados en los próximos días. El mercado está esperando una inflación del 8,7, creo, en Estados Unidos, frente a una décima más que el mes anterior. Si supera ese umbral, pues los mercados podrían ponerse algo nerviosos. Más allá de la inflación, pues también esta semana pues tenemos algunos datos también importantes a los que tenemos que estar pendientes, como es el dato de confianza inversora de Alemania. Y muy importante también, creo que el viernes se conoce el dato de PIB del segundo trimestre de China, ¿no? También hay que estar muy pendientes de ese dato, a ver si sorprende o no al alza después de esa política de cero COVID. Es verdad que muchos expertos ya están viendo la posibilidad de que haya nuevos paquetes de estímulo por parte del gobierno chino para combatir un poco esos efectos del cero COVID. Y no nos olvidemos finalmente de la temporada de resultados empresariales que empieza, ¿no? Que seguramente las compañías ante este escenario de desaceleración económica y posibilidad de recesión pues sean bastante más prudentes en sus estimaciones que han hecho anteriormente, y eso puede también hacer que los mercados lo recojan, ¿no? Y ya, Isabel, entrados en lo que es el mes de julio, ya este segundo semestre, de cara a esta época estival, ¿qué recomendaciones hacéis desde Arkia Banca para proteger las carteras si consideráis que ese es el movimiento que hay que hacer? Pues sí, aunque, como decía antes, hemos visto en estos primeros días de julio pues unos mercados más positivos, con la excepción del día de hoy. Y, por ejemplo, la semana pasada todas las categorías de fondos, que es el mercado que nosotros seguimos muy de cerca, todas las categorías, tanto de renta fija como de renta variable, acabaron con rentabilidades muy positivas. Nosotros creemos que hay que seguir siendo muy prudentes en el corto plazo y, ojo, sobre todo, a adquirir mayor riesgo del que tengamos que asumir, viendo pues que el mercado suba pues unos cuantos días, ¿no? Hay que todavía ser prudentes. Nosotros creemos que en renta fija sí que ha podido llegar el momento ya de empezar a hacer nueva cartera. Seguramente las malas noticias ya están recogidas en el mercado de renta fija y ya vemos cómo muchos fondos empiezan a recoger los efectos de esa rotación que están haciendo en las carteras con activos a una yield mucho más interesantes, ¿no? En renta variable pues todavía podemos ver cierta volatilidad, ciertas correcciones a corto plazo, y por eso de cara al verano nuestras recomendaciones fundamentalmente son dos. Por un lado, proteger las carteras con una cierta parte de liquidez, sobre todo en las carteras más conservadoras, pues productos que fondos que nos puedan proporcionar esa parte más de liquidez, ya no solo como protección frente a estos días más volátiles, sino también luego como una oportunidad de volver a posicionar las carteras en ciertos sectores o en ciertas industrias que puedan ser interesantes. Y por otro lado, por ejemplo, hablando de eso, nosotros creemos que, por ejemplo, en tecnología comienza a verse ya una oportunidad en renta variable, ¿no? Pero bueno, todavía igual es un poco pronto, pero sí para empezar a pensar, ¿no?, en ese reposicionamiento. Y luego, pues en renta variable lo que estamos haciendo sobre todo es tener un acercamiento más defensivo. Llevamos meses ya virando las carteras hacia ese enfoque más defensivo, hacia compañías estables, con negocios muy sólidos, con buenos fundamentales y que tengan pues también capacidad de distribuir dividendos a sus accionistas, ¿no?, que estén alineados con sus accionistas en este sentido. Y en este sentido pues estamos apostando por fondos globales que puedan invertir tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso en Asia o Japón. Y fondos que apuesten por el crecimiento, compañías que crezcan en dividendos, pero sobre todo que sean sostenibles, ¿no? Que tengamos pues una cierta certeza de que eso va a seguir ocurriendo en el futuro. Esperemos que con estas dos recomendaciones podamos pasar un verano un poquito más tranquilos, ¿no? Y que de cara a la siguiente parte del año pues los mercados nos den un poco de tranquilidad, que ya la necesitamos. Sí, no estaría nada de mal, ¿verdad? Bueno, Isabel Sánchez Burgos, analista de Arkia Banca. Un placer que haya vuelto a acompañarnos aquí en Negocios Televisión Business El placer Conexión. es mío.
Feliz jornada en negocio y hasta la próxima. Y buena semana. Gracias. Y nosotros, bueno, pues aquí lo